Gracia y paz, hermanos. Estamos entrando a nuestro 13º día. Lo invito, lo animo que estos días, si usted no está ayunando con nosotros, pueda hacerlo, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda al respecto del ayuno, busque su líder, búsquenos, ¿verdad? Y hable con nosotros para que pueda hacer este ayuno, ¿verdad? Que pueda estar junto. En estos 21 días estamos tratando al respecto de lo que es ley versus gracia, lo que es evangelio y lo que no es evangelio, ¿verdad? Es muy importante que en estos días nuestros ojos puedan abrirse para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es por eso que el tema de este ayuno es 21 días removiendo el velo. Hoy estamos entrando en el 13º día y el tema de hoy es frustración o hipocresía, ¿verdad? El tema de hoy tiene que ver justamente con eso. Hace poco tiempo atrás había un artículo que hablaba al respecto de los cristianos en Estados Unidos. Usted sabe que Estados Unidos es un país considerado cristiano. Y así como sucedió en nuestro país hace mucho tiempo y está sucediendo en algunos países que son considerados cristianos, nuestro país es considerado secularista, ¿verdad? No tiene una religión oficial. Pero en muchos países son considerados cristianos. Se está quitando poco a poco todo lo que es símbolo cristiano, todo lo que tenga que ver con cristianismo, ya sea evangélico o católico. Y ahí ese grupo, ellos querían colocar la ley, los 10 mandamientos en las escuelas públicas, ¿verdad? Que si se colocase los 10 mandamientos en las escuelas públicas representando al cristianismo. Solo que los 10 mandamientos, ellos no son símbolo del cristianismo, ellos son símbolo del judaísmo. Nosotros no somos judaizantes, nosotros somos cristianos. Entonces lo que nos representa a nosotros no es los 10 mandamientos, ¿verdad? Este grupo de cristianos, ellos dicen, el argumento de ellos es que debemos mantener las raíces cristianas diciendo y afirmando que la ley representa, ¿verdad?, el cristianismo. Pero como dijimos aquí, no nos representa, representa el judaísmo, ¿verdad? Sé que muchos cristianos, ellos piensan o creen que utilizar la ley, ¿verdad?, en la vida de las personas va a hacer que las personas no pequen más. Pero en realidad lo que va a hacer que las personas no pequen es el evangelio, no la ley, ¿verdad? No es lo que se debe hacer y sí aquello que nosotros creemos. Un ejemplo claro de eso, vamos a suponer que hay unos niños jugando a la pelota en la calle. Hay unos niños jugando a la pelota en la calle y nunca se les pasó a la cabeza a ellos entrar, invadir el terreno, la casa del vecino. Pero un día, cierto día, el vecino decide poner una placa allí en el portón. No entrar o prohibido pasar. ¿Qué es lo que va a suceder enseguida con esos niños? Van a querer entrar, van a querer invadir. ¿Por qué? Porque se colocó una ley, se colocó una placa, ¿verdad? La prohibición siempre atrajo la atención. Me gusta mucho usar el ejemplo de aquel banco o aquella pared, ¿verdad?, que es pintada y colocan una placa en el banco. No sentarse o no tocar pintura fresca. ¿Qué es lo que hace la persona? ¿Qué es lo que hace usted enseguida? ¿Qué es lo que hace la persona que pasa cerca de aquel banco? Se acerca despacio, despacio, despacio y toca el banco para ver si realmente la pintura está fresca. Porque se colocó un aviso, se colocó una prohibición, una placa. Entonces la ley es eso. La ley dice que la fuerza del pecado es la ley, ¿verdad? Allí en Romanos capítulo 7, versículo 5 dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. También en Romanos 7, 8 dice así: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, el pecado cobra vida, dice aquí a los romanos Pablo, cuando se coloca la ley. Dice, mas el pecado tomando ocasión, o sea, tomando fuerza
por la ley o por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, según Pablo aquí a los romanos hay una gran conexión entre el pecado y la ley, ¿verdad? Un creyente, después de convertirse, ¿verdad? Un creyente, aún después de convertido y justificado por la fe, todavía puede vivir esclavo del pecado. Y ahí usted se pregunta, ¿por qué eso? ¿Por qué? Porque por causa de la mentalidad de la ley, él está todo el tiempo siendo alimentado por mandamientos y reglas, ¿verdad? Por mandamientos y reglas. Mientras más ley recibe, más se afianza el pecado en su vida. Y el efecto es justamente lo contrario de eso, ¿verdad? Muchas veces somos acusados como iglesia. Muchos cristianos nos acusan de ser una iglesia de la puerta ancha, ¿verdad? Porque dicen que cuando las personas escuchan sobre la gracia, se van corriendo al pecado. Pero es justamente lo contrario, es exactamente lo contrario, ¿verdad? Cuando usted entiende la gracia, ¿verdad? Usted es libre del pecado. Mientras el pecado aún tiene dominio sobre aquellos que viven bajo la ley. O sea, cuanto más reglas colocamos, cuanto más ley colocamos, el pecado toma más fuerza. Es lo que dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. O sea, si usted entiende este pasaje, está claro aquí. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos decirlo al contrario también. Podemos decir, porque el pecado se enseñoreará de vosotros, pues estáis bajo la ley y no bajo la gracia, ¿verdad? Podemos decirlo al contrario, que es el mismo resultado, el mismo significado. Entonces la voluntad de Dios nunca fue que los creyentes sean motivados por reglas ni mandamientos, ¿verdad? La ley es buena. Al decir eso no estamos diciendo que la ley es mala. Al contrario, la ley es buena. La Biblia dice que el mandamiento él es bueno, es santo, es justo, ¿verdad? Pero la ley no tiene poder de transformarnos. La ley no tiene el poder, ¿verdad?, de hacernos llegarnos a Dios, acercarnos a Dios. En verdad parece una paradoja, ¿verdad? Decir que la ley fue dada para ser incumplida, pero la ley realmente fue dada para ser incumplida. La ley fue dada para que nosotros podamos fracasar. Ahí usted puede decir, no, pero entonces incoherente, ¿cómo es que Dios nos va a dar algo? Dios le va a dar al hombre algo que él sabe que no lo puede cumplir. Es ilógico, ¿verdad? Pero es así. Dios nos dio la ley justamente para que nosotros no pudiéramos cumplirla y al no poder cumplirla, al fracasar, pudiéramos clamar a Él, pudiéramos acercarnos a Él, reconociendo que necesitamos de Dios. ¿Verdad? Allí en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Verdad? La ley es perfecta. Sin embargo, su estándar es tan perfecto que el ser humano, por más que se esfuerce en cumplirla, nunca la va a conseguir cumplir. Y el resultado va a ser fracaso. En resumen, la ley es perfecta, pero no perfecciona a nadie, ¿verdad? La ley produce frustración o hipocresía, ¿verdad? En el capítulo anterior nosotros hicimos una afirmación que me gustaría explicarla un poco mejor en este momento, ¿verdad? Dijimos que la ley solamente puede generar dos resultados: frustración, si usted es sincero, o hipocresía, ¿verdad? Hipocresía, ¿por qué? Porque muchos se esfuerzan o aparentan, ¿verdad? Cumplir algo que es imposible cumplir. Sé que muchos cristianos, ellos se esfuerzan por agradar a Dios cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Pero las personas necesitan admitir que viven todo el tiempo con un sentido de que
de profundo fracaso. ¿Por qué? Tienen la sensación de que nunca oraron lo suficiente, ¿verdad? Nunca estudian lo suficiente, que no son fieles lo suficiente, si son padres que no son buenos padres lo suficientes, si son sinceros, reconocerán que viven exactamente ese tipo de vida. Pero solamente la sinceridad no es suficiente para llevarlo a una vida de victoria. Es necesario mucho más que eso, ¿verdad? Piensa un poco, vamos a pensar aquí junto conmigo un poco en la motivación de Adán y Eva allí en el jardín. Usted piensa que ellos querían hacer lo malo. Usted piensa que la mujer quería hacer lo malo al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Claro que no. ¿Será que ella quería cometer maldad? En realidad no, ¿verdad? En realidad no. Nuestro error es creer que Eva estaba motivada por el deseo de practicar el mal. Sin embargo, ella no quería practicar el mal, ¿verdad? En ningún momento la Biblia nos dice que Eva comió del fruto del conocimiento del bien y el mal para practicar el mal. No, en ningún momento, ¿verdad? Ellos no buscaban el pecado como muchas veces nosotros solemos creer. Sí buscaban una forma de religiosidad, ¿verdad? Ellos buscaban en verdad relacionarse con Dios de una forma religiosa, ¿verdad? Ellos buscaban allí y ellos intentaron en verdad ser como Dios. ¿Por qué? Dice así la palabra. La serpiente le dijo a la mujer: así que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Eso Génesis 3, del 1 al 3. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán, Dios sabe. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se le abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Génesis 3, 4, 5. ¿Verdad? Esta parte es muy importante. La serpiente le dijo a Eva que si ella comía de aquel árbol, sería como Dios. ¿Verdad? La serpiente utilizó contra ellos la carnada de la religiosidad, ¿verdad? Hasta hoy esto es visto como un objetivo válido. Todos los domingos los predicadores hacen lo mismo, ¿verdad? Le preguntan a las personas si quieren ser como Jesús. Entonces le dan un montón de mandamientos y reglas, ¿verdad? Que les dicen, por ejemplo, si ustedes quieren ser como Cristo, hagan esto o no hagan lo otro, toquen esto o no toquen aquello, beban esto o no beban lo otro, ¿verdad? Evidentemente que Dios quiere que seamos como Jesús. Sin embargo, esto no es alcanzado por nuestro esfuerzo de guardar los mandamientos de la ley, solamente por contemplar al Señor, ¿verdad? Por renovar nuestra mente. Eso lo encontramos en Romanos 12:2 y en 2 Corintios 3:18, ¿verdad? 2 Corintios 3:18 dice así: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Dios nunca quiso que la humanidad tomara sobre sí el fardo de desarrollar y seguir un código de ética. La caída en el Edén fue por la astucia de Satanás en tentar los primeros humanos abandonar a Dios eligiendo el esfuerzo humano, ¿verdad? Adán y Eva rechazaron toda la confianza que tenían en Dios y eligieron sustituirla por la moralidad, el deseo de crear un propio sistema de aquello que es correcto o incorrecto
fue el error fatal en la vida de ellos, ¿verdad? Otro punto es necesitamos guardar la ley. Necesitamos guardar la ley. Muchos afirman que necesitamos guardar la ley o por lo menos una parte de ella. Pero Pablo es completamente claro sobre eso. Él dice que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Es Cristo. Y para justificación de todo aquel que en él cree. Dice así Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, la palabra fin aquí en este texto puede traducirse o puede significar final. El final de la ley es Cristo, o sea, finalizó la ley en Cristo. Y ahora en Cristo comenzamos otro estilo de vida, sin ley. No estamos debajo de la ley, estamos debajo de la gracia, debajo del mandamiento de Cristo, cuando somos guiados por el Espíritu. La palabra aquí tiene entonces, puede significar el final en el sentido de que se termina, o puede significar el fin como finalidad u objetivo. Ambas interpretaciones son correctas. Cristo es tanto el final del cumplimiento de la ley, por eso la ley se volvió desnecesaria, o Cristo también significa que Él es el fin, ¿verdad? Si usted está en Cristo, usted está fuera de la ley. Usted no debe sustituir la obra del Espíritu Santo por la obediencia a la ley. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas, allí en Gálatas 3, 1 y 3, dice así: oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. O sea, Pablo le dice que el legalismo es un tipo de hechizo. Por eso es tan difícil convencer a un creyente legalista de la inutilidad de vivir en la ley, ¿verdad? Ellos están embriagados y perdieron la lucidez. ¿Cuál fue el rol de la ley? La ley fue nuestro tutor, dice la Biblia, fue nuestro profesor para llevarnos a Cristo. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, ¿verdad? La función de la ley acaba. La ley pierde su validez. Y ahora somos guiados, dice la Biblia, por el Espíritu, no por la ley, ¿verdad? El objetivo de Dios es que todos lleguemos a la conclusión que es imposible cumplir la ley, ¿verdad? Nadie puede entrar al cielo por mérito propio, ¿verdad? Esta es la gran conclusión del Evangelio. Usted no puede entrar, por eso es que Dios tiene que venir. Usted no puede subir al cielo a causa de la ley, por eso es que Dios descendió del cielo y se hizo carne para llevarnos a través de Cristo al Padre. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. No es a través de la ley, no es a través de cumplir mandamientos que vamos a llegar al Padre, es a través de Cristo, a través del Evangelio de Cristo, ¿verdad? La ley nos condujo a Cristo, actuando como un estándar de medida para nuestra moralidad. No logramos alcanzar el objetivo. La solución de Dios fue justificarnos y declararnos justos por medio de la obra de Cristo. Pablo nos dice que consideremos lo siguiente. Primero, ¿cómo recibimos al Espíritu? ¿Por la fe o por la ley? Entonces, ¿qué es lo que debe supervisionar sus acciones? Una vez que comenzamos en el Espíritu, Pablo insiste con los Gálatas que sigan de la misma forma que comenzaron. Ellos comenzaron creyendo y abriéndose para la obra del Espíritu. La salvación de ellos no tuvo nada que ver con la ley. De igual manera, la madurez en Cristo no puede ser alcanzada a través del esfuerzo humano. Pablo enfatiza que la ley no debe actuar como nuestro tutor. Él se refiere a la salvación o a la vida cotidiana.
¿verdad? Las dos cosas. Primero somos salvos al oír por la fe, y una vez que somos salvos, nuestra vida cotidiana por la fe en Cristo, nuestra vida cotidiana es vivida por la fe en Cristo que habita en nosotros y no por la ley. El Espíritu en nosotros es más suficiente para generar vida, ¿verdad? Algo que la ley nunca lograría. Allí dice Gálatas 5:18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, debemos decidir, o somos guiados por el Espíritu o somos guiados por la ley. Amén. Que en estos días nuestros ojos se puedan abrir para ser guiados por el Espíritu y que podamos ser libres de toda ley, ¿verdad? Todo aquello que nos quiere llevar a esforzarnos a través de mandamientos para huir de Dios, para seguir a Dios. Eso nos va a llevar a la frustración y desánimo, y muchos se apartan de los caminos del Señor por causa de no conseguir cumplir el alto estándar de la ley. Que podamos aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén, que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana. Mañana la palabra será la palabra del culto, así que prepare su corazón para oír del Señor en estos días. Amén, que el Señor los bendiga. Nos vemos, bendiciones. Chau, chau. Hasta mañana.